Ya, para esta parte del planteamiento de problemas cuando nos dan una función posición o función velocidad, vamos a aplicar este tema de las integrales. Entonces, para eso vamos a hacer una referencia introductoria solamente, porque esto necesita una explicación más extensa y eso lo van a hacer seguramente en la materia de cálculo 1. Ya, fíjense, el primer título que vamos a tomar es la integral como tal, y a esta integral que le vamos a estudiar se llama la integral indefinida. Lo acabo de colocar entre paréntesis porque se hace referencia en un desarrollo más estructurado. Entonces, fíjense, voy a tomar por una parte una función cualquiera f de x de variable real y vamos a decir lo siguiente, fíjense, esta en realidad sería su definición no propia, pero nos va a dar pie a su definición ya bien consolidada. Fíjense, dice, tenemos una función f de x. Entonces vamos a decir que esta función f de x mayúscula ahora, porque esta es minúscula, tal que su derivada de esta mayúscula nos devuelve esta inicial. Entonces, a esta función f de x mayúscula le vamos a llamar la antiderivada o integral de esta función de inicio. Y la vamos a simbolizar por una notación como que tengo aquí una especie de una S alargada. Esta S alargada está haciendo referencia más o menos a una especie de área o superficie. La palabra superficie viene de la S, ¿no es cierto? Es como que está haciendo esa referencia. O también en algunos casos le confunden con sumatoria, porque en realidad esta simbología en realidad es una sumatoria de áreas. En este caso, por ejemplo, es una sumatoria de áreas, más o menos en los textos está así. Entonces, esta es la altura y este es el ancho, digamos, de pequeños rectángulos que se construyen. Tienen una explicación más de carácter gráfico y es bastante interesante, diríamos, ¿no? Entonces, dice que esta función f de x se llama antiderivada o integral. Entonces vamos a utilizar el término integral. También le pueden llamar antiderivada. ¿De qué? De f de x. ¿Y cómo se denota a este f de x? Con esa S alargada de f de x. Ahora, este término de x es el diferencial de x. Eso tienen que estudiar en la materia que corresponde. Tiene una explicación y connotación importante. Tiene que ir siempre pegado a esta notación, ¿ya? Y a esta notación que se le llama la integral de f de x se le llama f de x mayúscula, la que estamos definiendo acá, ¿ya? Además dice tal que f' de x es f de x. Entonces aquí, en esta definición, tendríamos que completar con esto, ¿no? Si, solo si, la derivada de esa función, de esta, me devuelve la original. Esta, ¿no? Me devuelve la original. ¿Cómo podríamos, fíjense, ejemplificar? Muy básicamente. Digamos, podríamos decir la integral de x al cuadrado, de x al cuadrado nomás, digamos, de x. Entonces, esta va a ser, por ejemplo, x cubo sobre 3. Entonces, ¿por qué? Porque sucede que, ahora, este está haciendo de f de x, ¿no? Entonces, nosotros derivamos este x3 sobre 3, porque eso dicen, ¿no? Si la integral de este es f de x, su derivada me tiene que devolver la original, dice. Entonces, la integral de x cuadrado de x, entonces, si yo estoy diciendo que es x cubo sobre 3, entonces su derivada de esta me debería devolver x cuadrado. Entonces, derivamos. Entonces, esta derivada, por ejemplo, un tercio quedaría, y la derivada de x cubo, como ustedes ya saben, es 3x cuadrado, ¿no es cierto? Derivamos la de arriba, la de abajo es constante. Este 3 con este 3 se anula, y en efecto me da, fíjense, x cuadrado, que sería esta, ¿no? En efecto me da la función original. Entonces, la integral de una función, digamos, se comporta de esa manera, diríamos, bajo esta definición. Ahorita vamos a hacer la práctica necesaria, ¿ya? Entonces, fíjense que esa es su definición básica, pero no se queda ahí, tiene que tener un contexto más consolidado. Y para eso, fíjense, vamos a hacer esta nota. Dice aquí una función, refiriéndose a esta función f de x, puede tener varias antiderivadas o integrales. Es decir, que en cualquier integral va a tener varias derivadas, pero ¿cómo vamos a consolidar esa idea? Fíjense,
Si aquí, digamos, a ver, fíjense, en efecto, si por ejemplo f de x, que es integral, y digamos voy a tomar 8, g de x le voy a llamar, son integrales de f de x, de una sola, ¿no? Porque aquí dice eso, ¿no? Tiene varias, dice, ¿no? Digamos tiene dos. Entonces, fíjense que si yo derivo esto, así, fíjense, si yo derivo, así lo vamos a colocar, la derivada de f de x, bueno, así colocaremos mejor, f de x menos g de x, si yo lo derivo, entonces, ¿qué voy a obtener? Si yo lo derivo a estas dos, pero con unas de esta, ¿ya? Entonces voy a decir, esta es la derivada de esto, y va a ser menos la derivada de este. Y entonces, pero la derivada de este me tiene que devolver la función original según ese concepto, porque es la integral, ¿no es cierto? Entonces, este me daría f de x, y este, como es también la integral, entonces también me debería de dar f de x. Y claro, f de x menos f de x es 0. Pero la derivada de una función cuando es 0, solo se da en que este sea constante, ¿no? Entonces, por definición, f de x menos g de x tendría que ser una constante c. C es constante, ¿no es cierto? Es decir, que esta expresión de aquí me está diciendo que las funciones para integrales, en este caso, las integrales, solo difieren en una constante, me está diciendo. Solo difieren en una constante. Es decir, que la integral ahora de esta función, como es f de x, entonces tiene que ser sumada a una constante, porque la integral de f de x es f de x mayúscula y la integral de f de x es g de x. Entonces, como difieren solo en una constante, entonces quiere decir que existen varias integrales de una sola función. Por tanto, fíjense, bueno, aparte de esta nota aquí, ahí acaba, ¿no? La notita ahí acaba. Entonces diríamos como conclusión que la integral de una función f de x es igual a una integral que en este caso le llamamos f de x más una constante. Esta sería su definición. C es igual a una constante. Entonces, esta es la definición formal de lo que es la integral. Esta es la definición formal de lo que es esa integral. Entonces, cada vez que nosotros obtengamos una integral, le vamos a sumar una constante, siempre. Entonces, esa es su definición de la integral, indefinida en este caso, ¿ya? Y claro, si alguien, digamos, quiere objetivizar como esto, entonces tendríamos que decir lo siguiente, ¿no? Sí, solo sí. Ahora, la derivada de este, que sería f de x, más c, entonces me tiene que dar la función original, ¿no es cierto? Entonces derivamos, entonces sería f' de x más c', ¿no? Pero este f' de x por definición es la original y la derivada de una constante es 0, ¿no? Es decir, en otras palabras es f de x y cumple la condición, obviamente, ¿no? Por eso es que esta es la definición principal, ¿ya? Ahora, para complementar, cómo sacar integrales, nosotros lo único que nos vamos a basar para esta parte de física que vamos a utilizar, salvo que necesitamos otro tipo de fórmulas, nos vamos a fijar en tablas. Pero de inicio y como parte básica vamos a tomar aquellas reglas solamente. Fíjense, la primera regla dice, la integral de una constante por una función, siempre acompañado de x, va a ser la constante por esa integral, dice. O sea, cuando haya una constante multiplicada dentro de una integral, la vamos a sacar en otras palabras. O si quieren leer de aquel lado a aquel lado, lo podemos meter. Pero generalmente decimos, lo sacamos fuera de la integral y queda eso, ¿ya? Esa es una de las reglas. Ahora, la integral de una suma de funciones, entonces va a ser suma de integrales, ¿ya? Entonces, incluso esto funciona con el signo menos. Si fueran diferencias, la integral de una diferencia sería la diferencia de sus integrales, ¿no? Entonces, esto lo vamos a tomar así como hemos hecho parecido a las derivadas, ¿no? Y una que vamos a utilizar esencialmente como fórmula es la integral de una potencia. Esto es x a la n, ¿no? Entonces, la integral de una potencia x a la n va a estar definida como x elevado a n más 1 dividido n más 1 y por definición más una constante, ¿no? Entonces, así lo vamos a tomar. Por ejemplo,
En este caso, muy rápidamente, digamos, si nosotros queremos sacar la integral de x al cuadrado de x, y como es una potencia, entonces dice aquí, agarras el x y le tienes que sumar una unidad, pero a esta potencia, ¿no? Entonces le sumamos 2 más 1, 3. Y hay que dividirle sobre esa misma cantidad, 3. Entonces, esa es su integral, dice, más, y le colocamos una constante, ¿no? Esa constante no se especifica. Como hemos visto en un ejemplo anterior, esa es su integral. Si nosotros hiciéramos otro ejemplo en ese sentido, fíjense, sería la integral, digamos, de x cubo, digamos. De x, entonces esto va a ser x a la cuarta, porque le tenemos que sumar una unidad, y la dividimos entre 4 y le colocamos una constante. Entonces eso quiere decir que estas integrales no son tan complicadas, ¿no? Entonces si ahora para nuestros propósitos, digamos, si lo cambiáramos con t, digamos t cuarta por decir, entonces tendríamos que colocar dt. Aquí una situación particular. Esta fórmula, cuando dice diferencial de x, se está refiriendo a la función que está en términos de la variable x. Esta no puede ser otra letra para que a esta no le contenga, porque puede haber funciones que no sean necesariamente dependientes de esta. Entonces, si este es x, este tiene que ser f de x. Si aquí yo coloco t cuarta, este debe ser dt, diferencial de t, porque es la misma variable. Si yo colocara aquí, por ejemplo, x a la cuarta, este ya nada tiene que ver con este. Entonces, como esta es la variable que está interviniendo, entonces esta ya se vuelve constante. Entonces, siempre tienen que intervenir la misma variable, ¿ya? Entonces, si aplicamos ahora nuestra formulita, esta es ahora nuestra potencia, entonces diría t quinta sobre 5 y le colocamos una constante. Entonces, esto puede variar, ¿no? Puede ser, digamos, cuando ustedes le ven en dos variables, entonces este puede ser diferencial de y, entonces tendría que ver con y, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera aplicamos esta primera formulita. Ahora vamos a aplicar aquellas dos. Entonces, con eso vamos a terminar esta partecita, fíjense. Hagamos ejemplos de aquellas dos partes. Entonces, por ejemplo, continuamos con los ejemplos. Fíjense, yo diría la integral. Ahora le voy a colocar aquí una constante y voy a colocar, digamos, qué sé yo, t cuadrado de t. Entonces, ¿cómo saco la integral? Aquí hay una constante. La constante, la integral de t cuadrado de t, ¿no es cierto? Y entonces este va a ser la constante y este va a ser t cubo sobre 3 y le pongo una constante, ¿no? Le sumo una constante. Y claro, aquí podré anular, por ejemplo. Ahora, este desarrollo de integral muchas veces se hace más de carácter operativo y se las realiza en un solo paso. Por ejemplo, fíjense, si aquí yo tuviera menos 5, digamos, t sexta, digamos, de t, entonces esto, digo, es menos 5 y hago la integral de este, porque la constante ya ha salido. Y ahora tengo que aplicar la integral de este. Entonces digo t séptima dividido 7 y le pongo una constante y ya está la integral, ¿no? Ahora si veo la siguiente, que es suma de funciones, la integral de una suma es suma de integrales. Entonces aquí, por ejemplo, puedo colocar así, ¿no? Bueno, antes de hacer esto, a ver, ¿a qué sería igual la integral de t, simplemente? Entonces, aquí hay una función que no se ha escrito, ¿no es cierto? Está como vacío, digamos. Pero en realidad hay un 1. Pero es como que aquí estuviese t a la 0 de t. Este t a la 0 es el 1, entonces que no se escribe, ¿no? Entonces, si fuera así y aplico aquella formulita, entonces esto diría es t elevado a la 1 dividido 1, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque se le ha sumado una unidad a este y se le divide entre el mismo. Pero t a la 1 es t y t sobre 1 es t solamente. Es decir, la integral de dt sería t. Y entonces le sumamos una constante, ¿no? Entonces ahora fíjense, ahora voy a practicar con sumas. La integral de t cuadrado más 1, digamos. Y así le pongo. De t. Entonces esto tendría que ser la integral de t cuadrado de t más la integral de 1 de t. ¿No? Esto, si hay suma de funciones, entonces distribuye las integrales. Pero de esta sé que es t cuadrado sobre, perdón, t cubo sobre 3. Y de esta, la integral de dt era t solamente, ¿no? Ahora fíjense que en esta integral tendría que sumar una constante. Y para esta integral tendría que sumar otra constante. Pero esas dos constantes las unimos en una sola y las expresamos como un solo valor. De este sería t, y entonces decimos más una constante.
Entonces, de esa manera se especifica, ¿ya? El último, la integral, digamos, de x más 3 elevado al cuadrado de t. Ahora, esta función de acá está compuesta, pero como nosotros ya sabemos álgebra básica, perdón, esto es t, como sabemos álgebra básica, podemos desarrollar como un producto notable. Entonces decimos la integral de t cuadrado, el cuadrado del primero, más 6t más 9, ¿no es cierto? Así tendría que desarrollarse. Y claro, esto va a ser igual. Aplicamos nuestra definición, entonces va a ser la integral de t cuadrado directo esta vez. Entonces va a ser t cubo sobre 3, ¿no? Porque ya lo hicimos, más la integral de 6t, ¿no? La integral de 6t de t va a ser, la constante estará ahí, la integral de t va a ser t cuadrado sobre 2. Entonces directo, ¿ya? 6t cuadrado sobre 2. Ahora la integral de 9 de t. Como es constante, mantiene la constante y la integral de dt, t, entonces sería 9t. Entonces para este va a ser más 9t. Entonces como nos vamos a la definición, pues más una constante y ya está la integral. ¿Ya? De esa manera aplicamos la integral indefinida. La integral definida, en este caso, se define, ¿no? La redundancia en nuestro lenguaje, la integral definida, se define como la integral del valor a al valor b de f de x como f de b del superior menos f de a del inferior. Alguien se puede preguntar, ¿quién es este f de b? Es este f de x, de nuestro concepto. Entonces, aquello que podríamos anotar sería así, con f de x, que sería la integral esta, ¿no? Tendría que ser esta, ¿no? Entonces, la vamos a leer así, con f de x, así ya. De a hasta b es igual. Entonces diría así, fíjense, esta notación, cuando esto sea f de x, va a ser el f de b menos el f de a. Ahorita vamos a ver con ejemplo, se va a clarificar. Entonces, esa es su integral. De este es esto, pero el f de x que aquí estamos, de acuerdo al concepto anotando, va a ser f de x evaluado entre a y b. Esta es una basita oblicua. Entonces, es f de b menos f de a. Esta partecita, eso va a representar, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a afrontar ahora los ejercicios? Es la pregunta, ¿no? ¿Cómo lo vamos a afrontar? Nosotros vamos a sacar la integral y, ¿qué más? A ver, necesita aquí la explicación. Sacamos la integral, colocamos esa notación y hacemos el reemplazo, ¿ya? Hagamos unos dos, no vamos a hacer mucho, fíjense. La integral. Decimos desde 1 hasta 3, digamos. ¿De quién? De f de x, que sea x cuadrado. De x. Entonces, fíjense, ¿a qué es igual la integral de x cuadrado? ¿Te falta algo? Más la constante. Más una constante. Muy bien, más la constante. Ahora, fíjense bien, este para mí es el f de x. ¿Entendido? Este es el f de x, mayúsculo, ¿no? Dice, vas a anotar el f de x evaluado entre a y b. Entonces voy a decir esto así, fíjense. Bueno, aquí directo, ¿no? Este es el f de x. Entonces digo, evaluado de a b, de 1 a 3. Ahora, dice, según esta anotación es f de b, dice. ¿F de quién, jóvenes? De 3. Bien. Luego dice menos f de 1. 1. ¿No es cierto? Este es mi f de x. ¿A qué es igual? Bueno, esta es notación, no sé si voy a cortar. ¿A qué es igual f de 3? Aquí reemplazamos jóvenes. Sobre 3. Sobre 3 más la constante. Más la constante. Eso es f de 3. Menos f de 1. 1 al cubo sobre 3. Perdón, así. Más la constante. Más la constante. Entendido, ¿no? Ahora fíjense, esto es 3 al cubo sobre 3
más c menos 1 al cubo sobre 3, menos por más, menos c. Y resulta que esto es, este con este se anula, y me queda 3 al cubo sobre 3. Bueno, lo podemos si quieren simplificar, ¿no? 1 de se va. Nos daría 3 al cuadrado menos 1 tercio. 27, 26 tercios nos van en este caso. Este, de acuerdo a algún sistema de unidad, de medida, va a ser un valor, definitivamente, ¿no? De esa manera se halla la integral, pero definida. Otro ejemplo, fíjense. Queremos calcular, qué sé yo, la integral de x al cuadrado menos x más 1, diferencial de x, entre menos 2, digamos, al 0, digamos. ¿Ya? Entonces, sacamos la integral, directo, ¿ya? Como es diferencia y suma, de cada uno de ellos vamos a sacar. Cuidado, solamente hay que tener cuidado, a este le cambiamos a ver el valor, que sea, digamos, 4, que sea, ¿ya? La integral de x al cuadrado, jóvenes. La integral de menos x, menos X al cuadrado. X al cuadrado sobre 2. Ahora, aquí fíjense, cuidado que se confundan, ¿ya? Aquí está haciendo la integral de 4 de x. Así va a sacar, porque hace con la integral Más de 4x. Entonces sería más 4x. Pero si se han fijado en esta integral, la constante ha desaparecido en los cálculos. Porque si nosotros esta constante lo usábamos, me hubiese dado 3 al cubo sobre 3. Y para el 8 me hubiese dado 1 al cubo sobre 3. Y me da lo mismo. Pero voy a decir evaluado entre menos 2 y 0. Porque eso está diciendo su definición. Entonces dice que esto es igual. F de B, dice. F de 0, ¿no? F de 0. Me voy a ir directo aquí. 0 al cubo sobre 3. Menos 0 al cuadrado sobre 2. Más 4 por 0. Entonces, para mí, este es el F de 0. Me voy al siguiente. Menos, para menos 2. Entonces, aquí coloco menos 2 elevado al cubo sobre 3 menos 2 elevado al cuadrado sobre 2 más 4 por x. 4 por menos 12. ¿Entendido, no? Y claro, aquí sacaremos sus resultados. Este es 0, este es 0, este es 0. Menos 2 elevado al cubo es menos 8. Con este menos más 8 dividido 3. Ahora aquí, este menos por menos le vuelve más. Y menos 2 al cuadrado es positivo. Más 4 medios. 2. Menos por más, menos. Menos por menos, más. Más 4 por 2, 8. Resultado final. Bueno, ahí sale 10, 38 tercios. Entonces, ecuaciones cinemáticas. Entonces, a ver, vamos a ver primero con la integral indefinida. Tenemos lo siguiente. Vamos a partir de lo siguiente. Fíjense, tengo la aceleración, que era la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Esta era una de mis formulitas, ¿ve? Entonces, ¿qué puedo obtener de aquí? Fíjense. Este dt lo voy a subir aquí arriba. Y esto es dv. Esta es la definición, ojo, ya. Esta es la definición de aceleración. Podemos partir de la definición de velocidad. ¿A qué era igual a la velocidad con derivadas? A ver, ¿alguien? Derivada de R respecto de t, porque es la posición, ¿no ve? Esta es otra formulita, ¿ya? Entonces, bueno, si hacemos en el carácter unidimensional va a ser con X, ¿no? El carácter unidimensional. Entonces, a ver, vamos a ver. Tenemos esto, por el despeje, ¿no ve? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es sacar la integral y sacar la integral. ¿Entendido? Esta letra A que está aquí, temporalmente, como se observa, bueno, para hacer, ¿cómo les digo? A ver, no, hagamos así.
para ver objetivamente nuestra formulita no de otra manera, pero le voy a invertir esto, ¿ya? Le voy a ver la lectura del otro lado que le decía. Es lo mismo, por si acaso. Ya, entonces obtengo las integrales. Entonces dice la integral de B. B. Ahora aquí, fíjense. Aquí dice la integral de A de T. Este A, así visto temporalmente, nada tiene que ver con esto. Entonces, esta es una constante. ¿Entendido, no? Entonces, ¿a qué sería esa integral? ¿A qué sería igual? Bueno, acá nos falta por si acaso algo, ¿no? Es B más una constante. Le vamos a llamar C1. ¿No? Porque tenemos que aplicar, no es como las anteriores que hemos aplicado, ¿no? La integral de esta. T más A. A sería la constante. T. Y la señorita dijo T. ¿Qué le falta? Más la constante. Eso. Ahí está, fíjense. Eso sale, ¿no es cierto? Pero de aquí, fíjense, lo que puedo hacer es lo siguiente, ¿no? B igual a AT más C2 menos C1. Y a este le puedo llamar C, ¿no? ¿Entendido? Velocidad a velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿se acuerdan? Entonces, es esta fórmula. En todo caso, este sería nuestro B sub 0, ¿no? Este sería nuestro B sub 0. Pero fíjense que las integrales, teniendo en cuenta la aceleración, me ha permitido hallar la velocidad. Me permite hallar la velocidad. Entonces, puedo hacer lo mismo, pero con la velocidad, ¿no? Tenía esta fórmula básica del diferencial de x respecto de t. Hago lo mismo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a despejar. Este lo voy a hacer a este lado. Entonces va a ser así. ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué abajito vamos a hacer? Después a multiplicar. Pero para nuestro orden, a ver, vamos a hacer, como va a ir a multiplicar, va a ser b de t y este de x va a quedar solito, ¿no? Va a ser así. B de t. Entendido hasta ahí, ¿no? Entonces, obtengo integrales. Así. Y saco la integral, ¿no? Ahora fíjense, acá le he colocado C1, ¿no? Pero como han visto, este C1 se ha ido a restar y al final se ha convertido en una sola constante. No necesitaba hacer este paso, digamos, de aquí a aquí me podía haber saltado de manera directa. Y al final sumarle una constante, ¿no? Es decir, de aquí a aquí me podía haber saltado, ¿no? La integral de B. La integral de este a T. Y le sumo una constante. A cualquier lado. No importa. Pero la cosa es que esta es su forma. Vamos a hacer lo mismo allá. La integral de X. X. La constante la vamos a llevar al otro lado. Igual. Ahora la integral, como esto está ligado a esto, ¿cuánto vale de B? B vale A por T Más una más C constante. constante. Entonces, este va a ser la integral de AT más C de T. ¿No es cierto? Entonces, X va a ser igual. La integral de AT, A es constante. Bueno, acá debíamos haber colocado, ¿no? A es una constante. La integral de AT, porque ahora es suma. Mantiene la constante y la integral de T, integral cuadrado sobre 2. 2x, mantienen la constante y van a decir x cuadrado sobre 2, ¿no ve? Así van a hacer esa integral. Entonces digo, la constante sale y la integral de t, como alguien ha dicho, T cuadrado. sobre 2, Al cuadrado sobre 2. ¿no es cierto? Y luego vendría aquí la integral de c. Bueno, vendría así, ¿no? La integral de c de t, así está. Esto, ¿no? De cada una hay que sacar, pero con este diferencial. C cuadrado sobre 2. No, esta es una constante, ¿no ve? No sería CT. 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 Estamos en una integral de unida más una constante. Entonces, a este le llamaremos, bueno, en este caso, digamos, que sea C1, digamos. Bueno, no por mezclar. Este es C1.
Y este va a ser entonces C1 y entonces este va a ser C2. Pero fíjense que si más o menos como lo adecuamos a nuestra formulita en las ecuaciones cinemáticas, esto era así, ¿no? P sub 0t más 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Se acuerdan de esta formulita, no? Entonces, ¿quién estaría haciendo de x sub 0? El C2, ¿no? Este estaría haciendo el C2. Y el C1 estaría haciendo este, ¿no? C1 por t. Y aquí claramente se ve 1/2 de at cuadrado. Ahí está. Es decir, esta es una de las ecuaciones cinemáticas más que conocemos. Podemos hacerlo por integrales. ¿Ve? Ahora, fíjense que todo este relato, digamos, está hasta ahí muy bien, ¿no? Nosotros en la parte operativa vamos a ver que sería sencillo. Ya, esto que hemos visto hasta el momento era con la integral definida, indefinida, ¿ya? Esta partecita. A ver, ¿qué pasará con la integral definida de las integrales? Y ahora, en este caso, de las integrales definidas. Tenemos la aceleración igual a dv sobre dt, ¿no es cierto? Eso tenemos, ¿ya? Entonces, hacemos lo mismo. Entonces, va a ser dv, este va a pasar a multiplicar a dt. Pero le vamos a obtener integrales, fíjense. Integral, integral. Pero lo vamos a hacer con integrales definidas. Entonces, aquí le vamos a colocar, a ver, seguiremos con color verde. Como es la velocidad, entonces vamos a decir, parte desde una velocidad inicial hasta una velocidad final. Lo voy a colocar solamente B. Facilitar las cosas, vamos a decir, desde un tiempo cero, porque como va a iniciar, digamos, como que en reposo, digamos, ¿no? Pero hasta un cierto tiempo, para no manejar fórmulas complicadas, ¿ya? Entonces, esta va a ser nuestra asignación como integral definida. Tenemos eso. Entonces, vamos a sacar ahora esta integral, la integral de dv. Ahora, aquí hemos dicho que la integral definida, ya no es que no lo vamos a considerar las constantes, pero vamos a asumir que al salir aquí una constante y desde una constante, se va a ir a un solo lado y se van a anular si se quiere, ¿ya? Ya, alguien quería participar ahí. La integral de dv. Evaluado entre b0 y b. Bueno, aquí está el interés. Dice que eso es igual. Ahora aquí, esta aceleración, aquí como se puede observar, es constante. A ver, ¿cómo lo vamos a hacer esta parte? Bueno, acá sí lo notaremos. Este va a ser la integral de 0 a t a dt, ¿ya? Así le colocaré, ¿ya? Entonces, de acá, tengo lo siguiente. Reemplazo. Este extremo reemplazo aquí, voy a obtener b. Y como la formulita decía, ¿no? F de b menos f de a, decía, ¿no ve? ¿Se acuerdan? Entonces, del extremo superior, les reemplazo b con b, b. Y la formulita dice menos. Y este les reemplazo aquí, b sub 0. ¿Entendido? Entonces, y luego aquí dice, ¿cómo lo notamos? A ver, quiero que sea esto. Bueno, lo podemos sacar directamente de la integral, ¿no? Entonces, la integral de este. A t, ¿no es cierto? A t. Pero evaluado entre 0 a t. ¿Ya? Entonces tengo b menos b sub 0 igual. Entonces, para el primer extremo reemplazo, t, acá, este es mi f de x. A t, menos, reemplazo el 0, a por 0. ¿Cierto? Y de aquí tengo b menos b sub 0 igual a at. Me estoy olvidando de las constantes, ¿no? Entonces, de ahí sale lo siguiente, ¿no? B es igual a b sub 0 más aceleración por tiempo. Mi fórmula famosa, ¿no? La segunda fórmula de MRUA. Entonces, observen que con integrales definidas sale aún mejor. Mejor sale, ¿no es cierto? Podemos hacer algo parecido al caso del b igual a dx sobre dt, ¿no es cierto?
Entonces, hacemos el despeje. Este va a pasar a multiplicar. Aquí, a ver. Dx es igual a b de t. Entonces, obtengo las integrales. Fíjense que al final se vuelve, no monótono, pero casi repetitivo, ¿no? Integral, integral. Pero como estamos en la definida, entonces digo desde una posición inicial hasta una posición final. Desde una velocidad, perdón, desde un tiempo cero hasta un tiempo t. Entonces hago esa comparación y luego aquí hago. Entonces, la integral de x evaluado entre x0 a x. Ahora aquí, ¿dónde está? Aquí lo vamos a hacer los reemplazos directamente, ¿ya? Este es b, entonces aquí tengo b. La integral de 0 a t de b sub 0 más at. Voy a reemplazar este, ¿ya? Es el mismo, y digo dt. Entonces, hago operaciones. Bueno, en este caso no, si ya directamente lo haré. Merece algunos casos, alguna explicación más detallada, pero voy a hacer directo, ¿ya? Este reemplazo aquí, x, menos. Este reemplazo aquí, x0. Ahora, digo, este b sub 0 nada tiene que ver con dt. Entonces, este es constante. La integral de una constante. La constante b sub 0 por t, ¿no ve? Este ya, la integral no se olvide, la integral de b sub 0 de t. Este nada tiene que ver con t, entonces es una constante. Y la integral de dt, t, eso estoy haciendo, ¿ya? Ahí está. Más, la aceleración es constante y la integral de esta es t cuadrado medios. Entonces, esa es la integral, pero digo evaluado entre 0 a t. Entonces, de aquí tengo x menos x sub 0 igual. Ahora, este t reemplazo aquí, en vez de t y en vez de t, es decir, me va a dar b sub 0t más at cuadrado medio. Para el 0, aquí va a ser 0 y aquí va a ser 0, no va a aparecer nada, ¿no es cierto? Entonces, de ahí finalmente, ¿qué tengo? Que x es igual, y aquí hago un despeje. Va a ser x sub 0 más b sub 0t más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces, si observan, entonces, esta es otra fórmula que manejábamos en las ecuaciones cinemáticas. Dice, una partícula, dice, se mueve en línea con velocidad igual a, y así le ponemos, b de t es igual a 2t cubo menos 5t cuadrado y menos 6. ¿Ya? Dice, la posición del móvil de la partícula al cabo de 3 segundos es de 20 metros. Es de 20 metros. ¿Ya? Hallar su posición a los 8 segundos. Ese es nuestro problema planteado. Pero fíjense que aquí nos han dado la velocidad, ¿no? Puedo trabajar esto con el segundo caso, con extremos, con la integral definida, o tal vez con la integral indefinida. Vamos a ver eso, ¿ya? Entonces, fíjense cómo lo vamos a plantear. Solución. Tenemos que hacer con integrales. Entonces digo, la derivada de x respecto de t es la velocidad. Esto tengo como base, como fórmula básica, porque la velocidad siempre es la derivada del desplazamiento respecto del t. Estamos haciendo en el carácter unidimensional. Entonces digo de acá, este le pasa a multiplicar, entonces tengo dx igual a b de t. Obtengo integrales. Ahorita vamos a hacer los dos casos, ¿ya? Entonces digo, como esta es la posición, entonces leo bien el problema, vamos a suceder por esta vez. Dice aquí, fíjense, este es el diferencial de t, van a entrar los tiempos, ¿no? Y aquí la posición tiene que ingresar, ¿no es cierto?
Entonces, fíjense, ¿dónde hay una posición? Bueno, podemos anotar datos, no quería hacerlo muy largo. Aquí, por ejemplo, la posición de la partícula al cabo de 3 segundos, dice, ¿cuánto es? Nuestro x sub 0, ¿cuánto vale, jóvenes? Posición inicial. 20 metros. 20 metros. 20 no vamos a colocar. Ahora, fíjense, nuestro tiempo 1, o tiempo inicial, valdría 3. Y nuestro tiempo final, que sería t simplemente, valdría 8. Pero no tenemos un x final porque es la posición. Lo que nos está consultando es esta, la posición a los 8 segundos, ¿no? Está preguntando eso. Entonces, aquí ya tengo los extremos, ¿no? Y justamente uno de los extremos está como interrogante. Entonces, emplazo en la posición de 20 hasta un x final, que es mi interrogante. Y en la velocidad, perdón, en esta parte de integral, como es la diferencial de t, empieza en un t sub 0 que vale 3 hasta 8. O sea, en este tratamiento es eso, ¿no? Además tengo esta formulita, ¿no? Que ya puedo desplazar. Entonces, fíjense, vamos a hacer para ganar tiempo y espacio. Este es por una parte de los datos, ¿no? Entonces, de ahí tengo la integral de x de x. Ahora que fíjense, lo pueden hacer directo, así. La integral de 20 a la x de x, entonces me va a decir es x, pero evaluado entre 20 y x. ¿No ve? Pero este va a ser reemplazado aquí, va a ser x, y reemplazado del 20 va a ser x menos 20. Es decir, este x menos 20, ¿de dónde ha salido? Simplemente necesitar esto. Pero no hay que perder de vista este proceso. ¿Ya? Entonces, yo lo voy a hacer directo, sería x menos 20. ¿Entendido? Entonces voy a decir esto es igual. Dice la integral de 3 a 8. Y en este caso vendría de b, dice. Pero ese b voy a reemplazar porque es dato, ¿no? Ahí está, no lo he anotado, claro, acá. Entonces, aquí lo anoto. ¿Quién es b? 2t cubo menos 5t cuadrado menos 6. Eso es b. Y dice diferencial de t. Entonces, esto va a ser igual a x menos 20 igual la integral de 2t cubo. A la 4 sobre 4. Es la integral de 5t cuadrado. 5t cubo sobre 3. Es la integral de 6. 6x. No, 6t. Sí. 6x. Muy bien. Evaluado entre 3 y 8. X menos 20. Igual. La mitad. T cuartas. Bueno, lo hagamos directo, ¿ya? Esto es 2. Primera evaluación en 8. Uy, va a ser muy grande esto. A ver. 8 a la cuarta. Esto se ha simplificado. Medios. Menos 5, 8 elevado al cubo, tercios. Estoy reemplazando el 8, ¿ya? Menos 6 por 8. Eso es en el extremo superior. Menos, paréntesis. Ahora se reemplaza para el 3. 3 a la cuarta dividido 2, ¿no? Aquí hemos simplificado. Menos 5 por 13 al cubo sobre 3. Menos 6 por 3. Es reemplazado para p igual a 3. X menos 20. Igual. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, acá podemos hacer así mejor. Factoricemos un 8. Entonces va a ser, hagamos lo siguiente, jóvenes, fíjense, lo he factorizado un 8, entonces 8 al cubo sobre 2. ¿Eso a ver, calculé? Sí, 256. Muy bien, menos, aquí ha salido un 8. 8 al cuadrado por 5 dividido 3. Licenciada, no sé si estoy mal, pero a mí me salió 2048. No, pero aquí hemos sacado un 8 por si acaso. Han sacado un 8. Lo he sacado un 8 por si acaso. 8 al cubo sobre 2 a calcular. Aquí lo estamos sacando un 8. 8 al cuadrado por 5 sobre 3. Sí, en decimales sale 106,66. Coma 7.
Menos 6 por 8, 40. A ver, un 8 ha salido. Menos 6. Solo 6. Menos, aquí lo mismo, 3, sacamos. 3 al cubo es 9, 9 medios. 9 medios es 4,5. Menos, de aquí ha salido un 3. Y bueno, un 3 hemos sacado, 3 al cuadrado es 3, 3 por 5, 15. Aquí ha salido un 3 menos 6. Pues de ahí tenemos x menos 20, igual, ya. Acá tengo algunos resultados. Sale, bueno, ustedes lo van a hacer ya. En total sale 871, o lo podemos hacer directo ya, sobre 6. 871 sobre 6, ¿no lo sacan? Sale 145,17. 145,17. Ustedes van a sacarlo esto ya. Todo esto hay que saber, hay que hacer y les va a dar este valor. Pues de aquí resulta que el x vale entonces, sería, este pasa a sumar, ¿no? Sería 165,17. ¿No? Bueno, 2, ¿no? Ahí está. Esa es nuestra respuesta. La posición a los 8 segundos. Esa es nuestra consulta. ¿Ya? Entonces, solución. Entonces, podemos colocar nuestros datitos. Como haces datos, ¿no? Entonces, en el caso de nuestros datos, ¿cuáles serían nuestros datos jóvenes? A ver, fíjense, esta es la función, ¿no? Tenemos la rapidez. Entonces, a los 3 segundos, velocidad inicial. ¿Cuánto vale la velocidad inicial, jóvenes? 30 metros sobre segundo. 30 metros por segundo, sobre segundo, perdón. ¿Tenemos la velocidad final? No tenemos. El tiempo inicial, 3 segundos. Tiempo final, que le llamamos con T simplemente, 7 segundos. 7 7 segundos. segundos. Entonces, fíjense, este ejercicio vamos a hacer de dos formas, ¿ya? Primera forma le vamos a llamar, para ver sus diferencias. Primera forma. Entonces, a ver, hagámoslos por la integral indefinida, ¿ya? Este es por la integral indefinida. Bueno, acá vamos a hacerlo directo por si acaso. dB respecto de t. ¿Esto qué me da, jóvenes? La aceleración. Entonces podemos hacer así, fíjense. dB sobre dt es la aceleración, pero nuestra aceleración es 2 más 1, ¿no? Puedo reemplazarlo directamente. Porque esa derivada es justamente la aceleración, ¿no? Entonces, ¿de ahí qué puedo hacer? No sé. Puedo despejar ese dB. Y entonces digo 2t más 1 por dt. ¿No? Entonces digo, obtengo integrales. Entonces voy a aplicar por la indefinida. Entonces digo así. La integral de b, más una constante C1. Esa constante C1 lo voy a pasar al otro lado. ¿Ya? Entonces, esto es igual. La integral de 2t más 1 de t. La integral de 2t. 2t cuadrado sobre 2. Es. Y luego dice, más la integral de 1 de t. T. No tengo nada que evaluar porque estamos en indefinido. Luego digo, más una constante. Esa constante que estaba aquí, esta era la constante C1, de esta era la constante C2, los C1 y 2, lo he llamado C. ¿Entendido? Entonces, una vez que tengo eso, esta formulita es B de T igual 2 con 2 es T cuadrado más T más C, ¿no? Porque esta está en función del tiempo, ¿ya? Esta es mi fórmula básica. Esa es la velocidad del móvil o de la partícula, pero esta es velocidad. Dice, pero ahora en t igual a 3 segundos, ¿qué velocidad tenía? En t igual a 3 segundos, su velocidad era 30. Entonces puedo hacer el paso siguiente, fíjense. B de 3 es 3 al cuadrado
más 3 más c. ¿Están de acuerdo, no? Acá. Pero esta es la velocidad en 3 segundos. ¿Cuánto vale la velocidad en 3 segundos? Esta función es la velocidad en cualquier tiempo. Pero la función, perdón, la velocidad a los 3 segundos es esta. Y entonces, ¿a qué será igual b de 3? La velocidad al cabo de los 3 segundos. 30 metros sobre segundo. Eso. La velocidad al cabo de 3 segundos es 30. ¿Entendido? Este es 9 y este es 12, ¿no? Más c. Y de aquí c vale, este pasa a restar, ¿no? 30 menos 12, 18, ¿no? ¿Entendido? C vale 18. Me voy a este. En asterisco. Entonces tengo b de t. Entonces es t cuadrado más t más c. Pero c vale 18. Esta fórmula es la velocidad a en cualquier tiempo. A mí me están pidiendo la velocidad a los 7 segundos. Entonces mi respuesta en t igual a 7 pues va a ser b de t, b de 7 sería, ¿no? Va a ser 7 al cuadrado más 7 más 18. Esta es la velocidad al cabo de 7 segundos. Eso me está preguntando. Entonces la velocidad al cabo de los 7 segundos había sido. ¿Cuánto sale eso? 74. 74 metros 74. por segundo. Entonces, esta es mi respuesta. Digamos aquí, digamos, ¿no? Segunda forma. Y esta sería, bueno, esta sería por la definida. Entonces, haríamos lo mismo, más sencillo aún, ¿no? Entonces diríamos así, db respecto de t es la aceleración, ¿no? Pero la aceleración es 2t más 1. Hago el despeje igualito que hace rato, ¿no? Entonces digo db igual a 2t más 1 por dt. Obtengo integrales y entonces coloco sus extremos en la velocidad. La velocidad inicial vale 30 y la velocidad final no tengo. En tiempos, el tiempo inicial es 3 hasta los 7 segundos. ¿Entendido? Entonces, hago la integral. Este va a ser b menos 30. Y esto lo estoy haciendo directo. ¿Se ha entendido, no? Esta parte es directa, ¿ya? Porque si ustedes hacen, les voy a hacer recuerdo, la integral de b, de db es b. Y decimos evaluado entre 30 y b, entre los extremos, ¿no ve? Reemplazamos b y menos, la formulita dice menos 30, ahí está, ¿ya? La integral de 2t, entonces eso es 2t cuadrado medios. La integral de 1, de dt, eso es t. Entonces decimos, esto evaluado entre 3 y 7. Entonces de aquí tengo b menos 30, igual, este 2 con este 2 se anula. Para 7, va a dar 7 al cuadrado más 7. Menos, para 3, 3 al cuadrado, 3 al cuadrado más, perdón, acá es 3, ¿no? Más 3. Este 7 se reemplazan aquí arriba, les va a dar esto. La formulita dice menos, para 3, 3 al cuadrado más 3. Entendido, ¿no? Entonces de ahí tengo que b menos 30 es igual. A ver, podemos sacar directo. ¿Cuánto sale 7 al cuadrado más 7? Sería 49, 56 de aquí, ¿no? Bueno, este menos de dónde salida, a ver, vamos a ver. 3 al cuadrado es 9, 9 más 3, 12. Entonces de aquí tengo que b menos 30, bueno, directo, b es igual 56 menos 12. ¿Cuánto da eso? 44. 44. Y 44. Y este menos 30 vendría con más 30. ¿Ven? Y finalmente de acá lo podemos ya
¿sí? La velocidad es 74 metros por segundo, ¿no? Y esta sería nuestra solución. Fíjense que en la segunda forma aún todavía es más simple, ¿no? Pero obviamente hay que manejar de manera adecuada las definiciones, ¿ya?